Le pagué la boda a mi hermano y me echó como si fuera basura, hasta que expuse la verdad frente a todos. Mi nombre es Gabriel, y todo esto empezó muchos años atrás, cuando la vida era más simple y el dolor aún no se había disfrazado de rutina. En mi familia solo éramos tres: mi madre, Leticia, mi hermano menor, Iván, y yo. Mi padre nos dejó cuando apenas éramos unos niños, y desde entonces, me vi forzado a ocupar un lugar que no me correspondía. No lo elegí, la verdad. Fue la necesidad la que me empujó a convertirme en el hombre de la casa. Tenía apenas 16 años cuando conseguí mi primer trabajo formal. No era gran cosa, pero alcanzaba para sumar algo en casa. Mamá trabajaba como costurera por encargo, horas interminables frente a una máquina vieja que chillaba cada vez que le exigía más de lo que podía dar. Su ingreso apenas cubría los alimentos básicos. Así que yo me hice cargo del resto: el arriendo, la luz, el agua. Y Iván, él era mi motivo. 5 años menor que yo, siempre fue un niño alegre, con una sonrisa que desarmaba cualquier tristeza. Éramos cercanos, más que hermanos, cómplices. Jugábamos fútbol con latas en la calle, hacíamos guerras de almohadas cuando mamá se dormía temprano, y pasábamos horas soñando con una vida distinta. Yo tenía claro que, si no podía cambiar mi historia, al menos haría lo posible para que la suya fuera mejor. Cuando cumplí 18, dejé la escuela. No porque quisiera, sino porque alguien tenía que llevar el pan a la mesa todos los días. Conseguí empleo en una fábrica de muebles, un trabajo duro, repetitivo, pero honesto. El sueldo no era mucho, pero al menos era constante. Me levantaba antes de que saliera el sol y volvía cuando ya era de noche. Mientras yo arrastraba el cuerpo agotado cada día, Iván estudiaba. Siempre fue listo. Más que yo. Sacaba buenas notas, ganaba diplomas, y cada vez que llegaba con una calificación alta, sentía que todo lo que hacía valía la pena. Me gustaba verlo en la mesa del comedor, rodeado de cuadernos, con los codos manchados de tinta y la frente arrugada de tanto pensar. Yo me decía: este pelado va a llegar lejos. Y yo voy a hacer que eso pase. Cuando terminó el colegio, le dije que tenía que seguir. Que no podía quedarse ahí. Que la universidad era su camino. Pero no cualquier universidad. Yo quería que estudiara en una buena, de esas privadas donde los hijos de políticos y empresarios hacen contactos mientras aprenden a vivir con lujos. Leticia decía que era imposible. Que no teníamos con qué. Pero yo ya lo había decidido. Había estado guardando lo poco que me sobraba de cada quincena. Pedí un préstamo. Tomé turnos extra. Hice lo que fuera necesario para pagarle la matrícula. Y cuando por fin lo logré, Iván me abrazó tan fuerte que sentí que todo tenía sentido. Te lo juro, Gabriel. No lo voy a olvidar nunca. Te voy a hacer sentir orgulloso. Y le creí. Porque yo aún creía en las promesas. Los primeros meses fueron como un sueño para él. Me contaba todo con entusiasmo. Los profesores, las clases, los compañeros, incluso los temas que no entendía ni cómo pronunciaba. Yo lo escuchaba aunque no comprendiera nada. Solo me bastaba con verlo tan vivo, tan encendido. Hasta mamá empezó a decir que Iván era nuestro boleto a una vida mejor. Y yo no pedía nada. Solo quería que su vida fuera distinta. Que no tuviera que matarse en una fábrica. Que no tuviera que dejar sus estudios como yo. Que no tuviera que elegir entre comer y dormir. Pero los años pasaron, y algo cambió. No fue de golpe. Al principio eran detalles, pequeñas grietas. Llegaba a casa y ya no me saludaba con la misma calidez. A veces ni me miraba. Se encerraba en su cuarto o se quedaba pegado al celular. Yo me decía que era normal. Que estaba creciendo, que era otra etapa. Hasta que dejó de ser sutil. Empezó a hablar de sus amigos de la universidad como si fueran otra especie. Mis amigos tienen carros, Gabriel. Viajan, conocen Europa. Sus papás son gente importante. Al principio me lo decía con asombro, como si no pudiera creerlo. Pero con el tiempo, su tono cambió. Era como si hablara de un mundo al que ya pertenecía y en el que nosotros obramos. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó por qué nunca terminé el colegio. Lo dijo en voz baja, pero con esa risa burlona que atraviesa más que un grito. ¿No te da pena, hermano? No supe qué contestar. Me quedé mudo. Mamá, que estaba sirviendo arroz, se sonrió apenas. Como si también pensara que mi vida era una vergüenza. Desde entonces, sus comentarios fueron más frecuentes. Más directos. Más crueles. ¿Cómo haces para vivir así? En una fábrica, sin estudios, sin nada. Mis amigos no te entenderían, Gabriel. Tú no tienes nada que ver con ellos.
Y aún así, seguía pagando su universidad, su ropa, su transporte, su celular. Cada vez que salía a algún lado, yo era el que le transfería para el Uber. Cada vez que decía que necesitaba algo para una materia, era mi cuenta la que se vaciaba. Lo hacía porque pensé que eso hacen los hermanos. Que uno da sin esperar. Que el amor es suficiente. Leticia también cambió. Antes me defendía. Me reconocía el esfuerzo. Pero luego empezó a repetir lo mismo que Iván. Tu hermano va a ser alguien, Gabriel. Tú deberías aprender de él. Como si yo fuera un error. Como si yo no valiera. Y aún así, no me quejé. Me callé. Me tragué todo. Porque todavía tenía fe. Porque pensaba que todo ese esfuerzo iba a dar frutos. Hasta que Iván llegó una tarde con una noticia, se iba a casar. La novia, Renata, era una compañera de su carrera. Según él, era de familia buena. Gente con apellido, con propiedades, con contactos. Estaba tan emocionado que pensé que tal vez ese compromiso lo haría sentar cabeza. Volver a conectar con nosotros. Pero no fue así. Lo que vino después fue peor. La boda. Ahí empezó todo de verdad. La idea de la boda tomó fuerza de un día para otro. No era solo un evento, era el evento del año para Iván, o al menos eso parecía cada vez que hablaba de ella. Quería algo grande, elegante, deslumbrante. Algo digno de los círculos sociales de Renata. Mencionaba salones con jardines, comida de autor, fotógrafos profesionales, banda en vivo, y hasta una coreografía para el primer baile. Yo lo escuchaba en silencio mientras él hablaba de eso como si fuera un CEO organizando la gala de una fundación millonaria. Pero no tenía ni un peso. Todo lo que había gastado en sus años universitarios, en su ropa, sus gadgets, sus salidas con los amigos, había salido de mis bolsillos. Y ahora que se iba a casar, tampoco contaba con recursos propios. Fue entonces cuando me buscó de nuevo, como quien regresa al pozo sabiendo que siempre hay agua. Una noche cualquiera, se sentó a mi lado en el sofá. Yo estaba viendo un partido, con una cerveza a medio terminar y los pies doloridos después de una jornada doble. Se sentó más cerca de lo habitual y me miró con esa expresión que solo usaba cuando quería algo. Gabriel, necesito hablar contigo. Yo ya sabía por dónde venía, pero no dije nada. Lo dejé hablar. La boda es importante para mí. No solo por Renata, sino por todo lo que representa. Sus papás, sus amigos, todos esperan algo de nivel. Si no hacemos algo a la altura, van a pensar que soy un cualquiera. Me miró con ojos de cachorro. Esa mirada que solía usar cuando se caía jugando de niño y venía a que yo lo curara. Pero si me ayudas, te juro que las cosas van a cambiar. No te voy a tratar mal nunca más. Vamos a ser los hermanos de antes. No sé si fue su tono de voz, o las ganas desesperadas de creer que aún había algo de cariño entre nosotros. Pero le dije que sí. Le dije que pagaría la boda. Toda. El salón, el banquete, los músicos, el vestido de Renata, el traje de Iván, hasta el alquiler de las sillas doradas que quería la suegra. Saqué otro préstamo, exprimí mis turnos extra, dejé de comer fuera, cancelé mi seguro médico. Todo por cumplirle. Leticia, como era de esperarse, estaba encantada. Es lo correcto, Gabriel. Es por el futuro de tu hermano. Yo no lo hacía por su futuro. Lo hacía por la última esperanza que me quedaba de recuperar algo que ya se había roto hacía tiempo. Por no quedarme solo. Por pensar que, quizá, en algún punto, Iván volvería a verme con cariño. Pero en vez de acercarnos, los meses previos a la boda fueron una pesadilla. Volvió a su actitud altiva, como si yo fuera su empleado y no su hermano. Ya no fingía interés por nada de lo que yo decía. Si intentaba hablarle, me ignoraba. Si le proponía hacer algo juntos, ponía cara de asco. ¿Para qué quieres que salgamos, Gabriel? No estamos al mismo nivel. Yo tengo una carrera, una prometida, un futuro. Tú eres tú. Sus palabras eran frías, exactas, calculadas. Y aún así, yo seguía buscando formas de conectar. Le propuse ver una película como hacíamos antes. Lo invité a tomarnos una cerveza. Lo animé a jugar FIFA como cuando éramos niños. Pero siempre tenía una excusa. Estoy ocupado. Mis amigos no hacen esas cosas. No quiero que me vean contigo. Y yo tragaba en seco. Seguía ahí, pagando las cuentas, sosteniéndolo, aceptando humillación tras humillación con la esperanza estúpida de que todo cambiaría cuando terminara la boda. Pero la verdad es que ya no me veía como su hermano. Me veía como su patrocinador. Y nada más.
La gota que rebosó el vaso llegó una noche cualquiera, una de esas donde el silencio en casa te muerde los oídos. Le toqué la puerta de su cuarto para preguntarle si quería ir al cine. Sabía que había una película de acción que le gustaba. Quise intentarlo una vez más. Él estaba en videollamada con sus amigos. Se reían, hablaban en ese tono entre arrogante y fingido que tanto detestaba. Cuando me vio en la puerta, hizo un gesto de fastidio. ¿Qué quieres, Gabriel? Le dije lo del cine. Me miró como si le hubiera propuesto ir a robar una tienda. No quiero ir. No quiero que me vean contigo. Eres un fracasado sin estudios y sin pareja. Ya pagaste la boda, ahora lárgate. Te llamaré cuando necesite más dinero. Y entonces ocurrió lo peor. Desde el pasillo, escuché una risa. Me giré. Ahí estaba Leticia, de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa tan cruel que me revolvió el estómago. Déjalo en paz, Gabriel. Tu hermano está en otro nivel. Él tendrá dinero, contactos. Tú solo eres un perdedor con algo de plata. No pude responder. Las palabras no salieron. Era como si la garganta se me hubiera llenado de piedras. Volví a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la oscuridad. Ahí, con las manos temblando, comprendí finalmente algo que me negaba a aceptar: ellos ya no me veían como familia. Me veían como un cajero automático con patas. Y esa noche, algo se quebró dentro de mí. No iba a seguir permitiéndolo. No más. La boda estaba cerca. Muy cerca. Y si pensaban que yo me iba a quedar en casa viendo cómo se celebraba una fiesta pagada con mi sacrificio, estaban muy equivocados. El día de la boda llegó como un puñetazo sin previo aviso. La ciudad estaba cubierta por un cielo limpio, de esos que parecen burlarse del caos que uno lleva por dentro. Me levanté más temprano de lo habitual. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque no pude dormir. Pasé gran parte de la madrugada sentado en la cama, repasando todo lo que había vivido durante los últimos años. Todo lo que había hecho por ellos. Todo lo que me arrebataron. Me vestí con calma. Tenía guardado un traje sencillo pero digno, uno que me compré hace años para una entrevista de trabajo que no resultó en nada, pero que siempre conservé como símbolo de esperanza. Me miré al espejo. No me vi elegante. Me vi firme. Hoy se acaba todo, me dije. La boda se realizaría en las afueras de la ciudad, en un salón campestre que parecía más un club privado que un lugar de eventos. Todo diseñado para impresionar. Justo como Iván quería. Cuando llegué, lo primero que vi fueron los autos de lujo estacionados a la entrada. Marcas que solo conocía por comerciales de televisión. Caminar entre ellos fue como pasar por un museo de cosas que nunca tuve. Hombres con relojes brillantes, mujeres con vestidos que probablemente costaban lo mismo que el préstamo que pedí para pagar esa boda. En la entrada, un guardia uniformado sostenía una tablet y revisaba la lista de invitados con la misma arrogancia que vi 1000 veces en los ojos de Iván. Su nombre, por favor. Gabriel, respondí, firme. El guardia frunció el ceño, volvió a mirar la lista, luego me miró de arriba a abajo. No está registrado. Lo siento, no puede pasar. No me sorprendió. Sabía que Iván haría eso. Sabía que ni siquiera tendría la decencia de ponerme en la lista, aun cuando cada flor, cada copa, cada maldito mantel blanco estaba pagado por mí. Sin dudar, saqué mi billetera, tomé 2 billetes y se los deslicé al guardia con discreción. Soy el hermano del novio. Hubo un error. Y créame, no me pienso perder esta boda. Me miró por unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente, aceptó el dinero, me hizo una seña con la cabeza y me dejó pasar. No cause problemas, dijo por lo bajo. No voy a causar problemas, pensé. Voy a poner las cosas en su lugar. El salón era tan exagerado como lo había imaginado. Luces tenues, cortinas de terciopelo, un equipo de sonido como de concierto. Las mesas cubiertas con manteles marfil y centros de mesa con orquídeas blancas y velas flotantes. Camareros caminaban como coreografiados, ofreciendo copas de champaña a los invitados, que se reían con esa risa aguda y hueca de los que nunca han tenido que trabajar para vivir. Vi a Renata a lo lejos, vestida de blanco, impecable, con su corte de amigas como una escolta. Estaba deslumbrante, lo admito. Junto a ella, rodeado de su nueva gente, estaba Iván. Traje italiano, reloj brillante, copa en mano. Se veía cómodo en ese mundo. Como si siempre hubiera pertenecido ahí. Como si nosotros nunca hubiéramos existido. Leticia estaba a su lado. Llevaba un vestido azul oscuro, el mismo que yo pagué, y una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos.
Reía con mujeres que no conocía, cegaramente inventando historias de éxito sobre su hijo brillante y su vida de sacrificios que solo existieron en su cabeza. Nadie me reconoció. Nadie se acercó a saludarme. Y eso estaba bien. Así lo quería. Me mantuve en una esquina, observando. Esperando. La ceremonia comenzó justo a las 4 de la tarde. Los invitados tomaron sus lugares, el murmullo bajó de intensidad y el oficiante, un hombre mayor, vestido con toga blanca y voz de locutor, empezó a hablar sobre el amor, el compromiso, la unión sagrada. Palabras bonitas para adornar una mentira. Iván y Renata estaban de pie frente al altar. Él la miraba como si fuera una joya recién descubierta. Ella le sonreía como quien aún cree todo lo que le han dicho. Entonces llegó el momento crucial. El oficiante se giró hacia Iván. Iván, ¿aceptas a Renata como tu esposa, para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Él asintió con esa media sonrisa arrogante que conocía tan bien. Sí, acepto. Aplausos. Sonrisas. Todo parecía perfecto. Hasta que yo di un paso al frente. El silencio se hizo denso cuando subí al altar. La gente me miraba confundida, algunos con molestia. El oficiante intentó detenerme, pero le quité el micrófono con una calma que no sabía que tenía. Iván me vio y se le congeló el rostro. ¿Qué haces aquí?, soltó entre dientes. No estás invitado. Yo no lo miré a él. Miré al público. Buenas tardes a todos. Disculpen la interrupción. Mi nombre es Gabriel. Soy el hermano del novio. Y sí, sé que no aparezco en la lista. Pero creo que merezco estar aquí, después de todo, yo pagué por esta boda. Hubo un murmullo inmediato, como una ola en una sala de porcelana. Nadie entendía bien qué estaba pasando, pero todos sabían que algo importante estaba por venir. Quiero contarles algo breve, continué. Desde que éramos niños, trabajé para que a mi hermano no le faltara nada. Mientras él estudiaba en una universidad privada, yo trabajaba turnos dobles en una fábrica. Mientras ustedes lo conocían como un estudiante brillante, yo pagaba su matrícula, sus libros, su ropa, sus cenas, sus viajes. Se escuchó un vaso romperse en alguna parte del salón. Y esta boda, esta fiesta tan hermosa, cada flor, cada copa, cada centímetro de este lugar fue pagado por mí. Yo tomé los préstamos. Yo renuncié a mi vida para que él pudiera tener la suya. Iván intentó avanzar, furioso. Cállate. Estás arruinando todo. Me giré hacia él. ¿Yo? ¿Arruinando? ¿Cómo cuando me dijiste que me largara? ¿Que te llamara solo cuando tuviera más dinero que darte? ¿Cómo cuando mamá se rió y me llamó perdedor? El silencio volvió a tomar la sala. Ya nadie se movía. ¿Y tú, Renata?, dije girándome hacia ella. ¿Sabías que todo esto es una fachada? Que Iván no tiene un solo peso. Que todo lo que ves es prestado. Que detrás de ese traje y esa sonrisa no hay un hombre exitoso, sino uno mantenido por su hermano mayor. Ella me miraba sin parpadear. Y en ese instante, algo en sus ojos cambió. Renata no respondió de inmediato. Solo me observó, con los labios entreabiertos y los ojos clavados en Iván, como si lo estuviera viendo realmente por primera vez. Él intentaba acercarse, murmurándole cosas que ya no podía controlar, pero ella levantó una mano, exigiendo silencio. ¿Es cierto?, le preguntó, sin rodeos. Iván se quedó mudo por unos segundos que lo desnudaron por completo. No es tan simple, empezó a decir, pero Renata ya no lo escuchaba. Me mentiste, dijo, esta vez con una voz firme, de esas que no admiten réplica. Dijiste que todo esto era tuyo. Que lo organizaste tú. Que eras independiente, que no necesitabas a nadie. Él se encogió de hombros, balbuceando, buscando una excusa que no llegó a tiempo. Ella dio un paso atrás. Se quitó el velo con una rapidez cargada de rabia y lo dejó caer al suelo. No acepto, dijo, mirando al oficiante sin siquiera parpadear. No puedo casarme con un mentiroso. Y sin esperar más, dio media vuelta y salió caminando del salón. Sus amigas la siguieron, sus tacones resonando como martillazos en el mármol. Iván intentó alcanzarla, gritándole cosas que ya nadie quiso oír. Renata, por favor. No es lo que parece. Pero ella ni se giró. Solo salió por la puerta principal como si acabara de escapar de una pesadilla cuidadosamente decorada. El salón, hasta hace minutos lleno de sonrisas falsas, se convirtió en un cementerio de miradas cruzadas. Algunas de burla, otras de incomodidad. Nadie sabía qué hacer.
Algunos invitados comenzaron a levantarse, otros a cuchichear entre ellos. Al fondo, alguien dijo: «Pobre idiota». Y no supe si se refería a Iván o a mí, pero no me importó. Leticia se levantó de su asiento como si todavía tuviera algún poder de control sobre la situación. «Gabriel, basta ya. Te volviste loco». La miré por primera vez en todo el evento. Ya no había ira en mí. Solo una calma devastadora. «No, mamá. Ya fue suficiente. Lo único que hice fue decir la verdad». Ella abrió la boca como para contestarme, pero no salió nada. Ni una palabra. Y en ese silencio entre nosotros dos entendí que jamás iba a recibir disculpas. Ni entendimiento. Ni siquiera un atisbo de culpa. Solo orgullo herido. Entonces, dejé el micrófono sobre la mesa del oficiante, bajé del altar y caminé hacia la salida, dejando atrás una boda arruinada, una familia que ya no era mía, y un hermano que había cavado su propio hoyo. Iván aún me gritaba desde el fondo: «Envidioso. Fracasado. Desgraciado». Y yo seguí caminando. No por orgullo. Por dignidad. Una vez fuera, el aire fresco me golpeó el rostro como una caricia inesperada. Por primera vez en años, respiré sin el peso de cargar con todos. Me subí al primer taxi que encontré, di la dirección de la casa, y cerré los ojos. No había tristeza. No había remordimiento. Solo la certeza de haber puesto un límite. Esa misma noche, al llegar, tomé una maleta y empecé a empacar. No necesitaba muchas cosas. Un par de mudas de ropa, algunos papeles importantes, mi reloj viejo y una caja con fotos de cuando aún creía que tenía una familia. Leticia llegó minutos después, casi sin aliento, con los ojos llenos de lágrimas. «Gabriel, ¿cómo pudiste hacernos esto?». No le respondí. Seguí doblando mi ropa con cuidado. «Y arruinaste la vida de tu hermano. Lo dejaste en ridículo». Continuó. La miré una última vez. Ni amor, ni odio. Solo vacío. «Ustedes arruinaron la mía», le dije. Yo solo dije la verdad. Intentó seguir hablando, justificándose, prometiendo cambios que llegaban tarde y mal. «Iván va a cambiar. Solo está confundido. Te necesita. Eres su hermano». «No soy su cajero», le dije, sin levantar la voz. «Y tampoco el tuyo». Cerré la maleta, la cargué al hombro, y salí por la puerta sin mirar atrás. Esa noche me quedé en un hotel barato en el centro. Pero dormí como no lo hacía en años. Liviano. Al día siguiente, cancelé todo. El arriendo, la luz, el agua. Las cuentas a mi nombre. Dejé que se enfrentaran a la realidad. Porque ya no era mi deber salvarlos de nada. Tiempo después, me mudé a otra ciudad. Conseguí trabajo en una constructora que necesitaba gente responsable. Empecé desde abajo, como siempre. Pero con el tiempo, me valoraron. Me gané mi lugar. Me compré un pequeño apartamento con mi propio dinero. No era un palacio, pero era mío. No tenía un diploma, ni pareja, ni redes sociales llenas de fotos con filtros. Pero cada noche dormía tranquilo. Y cada mañana me levantaba sabiendo que no le debía nada a nadie. De Iván, supe por conocidos que la humillación le pasó factura. Renata nunca volvió. Sus amigos importantes desaparecieron tan rápido como habían llegado. Intentó buscar trabajo en empresas donde decía tener contactos, pero todos lo ignoraron cuando se enteraron de la verdad. Leticia me dejó mensajes. Largos, llorosos. Me pedía que la perdonara. Que todo fue un error. Que volviera. Nunca respondí. No por venganza. Sino porque uno tiene que aprender a alejarse de donde nunca lo valoraron. Mi familia hoy no está en la sangre. Está en las personas que me respetan, que me agradecen cuando doy algo, y que me ofrecen algo a cambio sin pedirlo. Y si alguien me pregunta si me arrepiento de haber pagado esa boda, siempre digo lo mismo. Cada peso valió la pena. Porque me compró la verdad. Me compró mi libertad. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.